Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Es para mí un placer daros la bienvenida a este diálogo, a este espacio para hablar sobre cultura libre y creadora libertad entre Juan Claudio de Ramón y Borja Semper. Yo creo que sobran las presentaciones, porque todos sabéis quiénes son, todos, a unos lo escucháis y a otros los leéis diariamente, por lo tanto yo creo que no es necesario presentar a los dos ponentes de hoy. Para nosotros, para esta casa, es un privilegio contar con ellos hoy y poder hablar de un tema que para nosotros es crucial y es el eje vertebrador de esta casa, que es la cultura. En una casa del pensamiento, del libre pensamiento, y en una casa donde todo cabe, todas las ideas caben y, por lo tanto, ese diálogo es no solo posible, sino deseable, ¿no? Por lo tanto, gracias por venir hoy aquí, tenéis vuestra casa y, desde luego, vuestra es la tribuna. Esto es lo que hacemos, poder hablar, poder discrepar, dialogar y, oye, y espero, Juancla, que seas provocador, porque no se lo pongan muy fácil porque los tiempos no son fáciles, por lo tanto, pónselo así un poquito complejo. Así como el título, que lo has puesto así un poco enrevesado, espero que también el diálogo lo hagas de la misma manera. Así que gracias a todos por estar hoy aquí y vuestra es la tribuna. Bueno, es verdad que seré presentador para que no tenga que serlo Borja, porque para mí tiene menos coste, ¿no? ser provocador. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Quiero agradecer a la Fundación Ortega Marañón la invitación a tener este coloquio, este diálogo, este conservatorio, ¿no? Como dirían, conversatorio, perdonad, conversatorio, como dirían en el español de América, ¿no? Y aquí anticipo uno de los temas que trataremos, ¿no? Que es la lengua que nos une, ¿no? Con tantos otros países. Agradezco a Gregorio Marañón, el presidente de esta casa, que no ha podido acompañarnos, pero que hubiera querido estar aquí. Agradezco a Lucía Sala, la directora de la institución. Agradezco a Federico Buyolo, el director de Innovación Cultural, que idearan este encuentro. Voy a iniciar estas palabras, explicando dónde estamos y con quién estamos, ¿no? Porque me parece importante, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos en el que seguramente sea, yo creo, un templo, ¿no? De la cultura en Madrid, en España y en Europa, ¿no? No solamente por los apellidos, ¿no? Las dos personas, ¿no? Bajo cuya invocación se crea esta casa, ¿no? Nada menos que el filósofo José Ortega y Gasset y el médico y humanista Gregorio Marañón. También por la sede, ¿no? La antigua residencia de señoritas, ¿no? Una institución creada para avanzar los estudios universitarios de la mujer en 1915, si no recuerdo, ¿no? Pues por donde pasaron nombres tan egregios de nuestra cultura como María Zambrano, Victoria Ocampo, Zenobia Camprubí, Victoria Kent y todos sus compañeros varones, ¿no? De las sucesivas promociones del 98, del 14, del 27, en fin. Realmente uno de los lugares neurálgicos de eso que se llamó la Edad de Plata, ¿no? De la cultura española. Este es el lugar donde estamos. ¿Y con quién estamos? Pues estamos con Borja Semper, que no necesita presentación. Ciertamente, cada vez que voy a un acto y el presentador dice que alguien no necesita presentación, pues pienso, pues no la hagas, ¿no? Y vamos al bulto, ¿no? Pero aunque Borja no necesita presentación, yo creo que me apetece hacerla, porque me parece que su biografía bien la amerita, ¿no? Borja nació en Irún en el año 1976. Tampoco hacía falta, ¿no? Estudiaste. Estudiaste Derecho, ¿verdad? ¿No? Y a los 17 años, a una edad temprana, ingresaste en política, en las nuevas generaciones del Partido Popular. Poco tiempo después asesinaron a Miguel Ángel Blanco y tú lo que hiciste fue perseverar en esa carrera, coger el testigo, ¿no? Y ir ocupando cargos de la mano de Gregorio Ordóñez, a quien trataste en vida, también lloraste su muerte también,
y volviste a coger el testigo y seguiste progresando en política. Has sido portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián, has sido portavoz en el Parlamento Vasco por parte del Partido Popular, has sido presidente del Partido Popular en Guipúzcoa. Esos son hitos de una carrera política notable, que en tu caso se eleva a extraordinaria o a heroica, porque la tuviste que hacer con escolta, ¿no? Te querían matar. Yo sé que a lo mejor te abruma un poco, ¿no? Pues que esta historia se repita, pero me parece importante que todos aquí lo sepamos, ¿no? Hiciste política en un lugar donde no solamente era necesaria la convicción democrática, también era necesario el coraje físico para defenderlo. Y eso te convierte en una persona muy especial, ¿no? Con lo cual, la presentación, como ven ustedes, no era necesaria, pero me parecía que sí que era debida. Borja, después de pasar 4 años en la empresa privada, en Ernst & Young, ahora ha retomado su carrera política, es portavoz de campaña del Partido Popular, es candidato a Cortes en las próximas elecciones generales por Madrid y es vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular. Y esa es la razón principal por la que estás aquí, para hablar de cultura. La cultura es un término muy polisémico, a veces los antropólogos se entretienen en recopilar las definiciones que hay de cultura en circulación y salen 100, 200, 1000, es una cosa tremenda. Yo creo que Ortega, por ejemplo, se pegaría un tiro, ¿no? si viera cómo manejamos el concepto de cultura, ¿no? Para Ortega y Gasset la cultura era... Esta es su idea, la idea que más repite él, es el repertorio de soluciones técnicas que damos a los problemas de una época, ¿no? Nosotros manejamos la cultura en un sentido mucho más amplio, ¿no? Pues la cultura es eso, pero también es un videojuego, ¿no? Pues Ortega se abriría las venas si supiera esto, ¿no? Pero por ahora vamos a manejar varios conceptos de cultura a lo largo de la charla. Por ahora nos vamos a quedar con uno muy intuitivo, que es el que tenemos todos, que es el de todas aquellas actividades que procuran un goce estético y desinteresado, ¿no? Nuestra vida cultural, nuestro ocio cultural. Y mi primera pregunta es sencilla, luego habrá algunas preguntas complicadas y provocadoras, pero muchas gracias. Mi primera pregunta, Borja, es que nos expliques un poco ¿cómo son tus hábitos culturales? Tú sabes que los hábitos culturales de los políticos generan mucha curiosidad, ¿no? Normalmente, ¿no? En las entrevistas, ¿no? ¿Qué libro estás leyendo? ¿No? ¿Cuál es la última película que vio? ¿No? Siempre son preguntas como para pillar, ¿no? Porque se supone que no es tu caso, ¿no? Pero se supone que los políticos tenéis poco tiempo para la cultura. Yo estoy convencido de que en tu caso tiempo sacas para esto. Muchas gracias, Juancla. Bueno, muchas gracias lo primero a todos ustedes, a todos vosotros, puedo tutear, bueno, a todos ustedes me parece más razonable, sí, verdad, por estar hoy aquí. Entiendo que si están aquí esperan escuchar algo interesante. Como yo no se lo puedo prometer, tenemos a Juancla que compensará este anhelo. Es para mí muy relevante estar hoy aquí, primero por deferencia a ustedes, intentar decir algo sensato, intentar compartir alguna reflexión, alguna idea que les pueda resultar útil, pero soy consciente del peso de esta casa, no el físico, sino probablemente el intelectual y el histórico. Y lo que representa esta fundación, los nombres que dan, bueno, las personalidades extraordinarias que dan nombre a esta fundación, soy plenamente consciente de lo que representan. Estamos hablando de la historia del siglo XX. Juancla me decía, yo le decía esto, subíamos de una visita maravillosa, gracias Lucía y gracias al resto del equipo de la fundación que me han dado ese regalo de conocer los archivos, de tener la oportunidad de conocer las entrañas y conocer algunos documentos extraordinarios. Le decía, esto es el siglo XX, y Juancla decía, es el siglo XX europeo. Y le he subido la apuesta y le he dicho, esto es el siglo XX de Occidente, está aquí, en esta casa, en buena medida. Soy consciente de ese peso, con lo cual muy agradecido por pensar que algo tengo interesante de compartir con ustedes. Mis hábitos culturales son, muy desordenados, poco sistematizados, anclan sus raíces en, pues como casi todo lo que hemos aprendido importante en la vida, quienes estamos aquí, que es lo que aprendimos en casa.
Yo tengo recuerdos de niño, mi madre es una lectora voraz, y el premio que nos concedía cuando nos portábamos bien a los hermanos era pues, que podíamos pedir un libro en círculo de lectores. Esto es así, también teníamos otros vicios menos elevados, pero conseguimos tener, y mi madre consiguió proyectar en sus hijos, la idea de que si te portabas bien te regalaba un libro cuando ya sonaba el timbre cada X tiempo y venía el de círculo de lectores, venía con Momo de Michael Ende o venía con esas novelas que te convierten en un lector incipiente, pero un apasionado también de lo que ese mundo proyecta, ¿no? Por lo tanto, lo primero, la gratitud eterna a mi madre, entre otras muchas cosas, por haberme convertido en un lector. Desordenado, poco sistemático o poco sistematizado, pero un lector. Mi padre es músico profesional, es saxofonista, con lo cual también tengo alguna querencia por la música, gracias también a oír a mi padre ensayando en casa con el saxofón. Yo he sido siempre un estudiante bastante mediocre, siento decir esto también en esta casa, pero no puedo engañarles, a pesar de ser político, y no conseguí terminar la carrera musical y tampoco el instrumento, pero algo va quedando ahí. Mi mujer es actriz, con lo cual aquí ya empezamos ya en un terreno en el que hay que... Y mi sogro es pintor, con lo cual, bueno, creo que están todas las artes revoloteando en torno a mí, algunas desde hace mucho tiempo, otras desde hace menos. Y tú eres escritor, un poco de escritor. Te agradezco la generosidad, pero no soy escritor. He hecho cosas que parecen, que se han encuadernado y que llaman libros. Sí. Pero, bueno, hay una carencia. A mí me gusta, la peor pregunta que le pueden hacer a un político, me refiero en términos de arte, al menos a mí, es ¿cuál es tu libro favorito? Siempre me ha parecido una pregunta... no sé si hay algún periodista aquí, pero me parece una pregunta muy jorobada de responder, al menos yo soy incapaz, no tengo un libro favorito, no tengo una película favorita, no tengo un pintor, no tengo una obra de arte favorita, no tengo un edificio favorito, como no tengo una ciudad favorita, depende del momento histórico, depende del momento vital, depende de qué te esté pasando, ¿no? A veces que mi escritor favorito es Juan K. de Ramón, cuando leo sobre Canadá, otras veces es mi amigo Emilio del Río, aquí presente también. Bueno, tú me decías antes que precisamente uno de tus escritores favoritos... Bueno, hablando en serio, sí. Ha fallecido ayer por la mañana, Cormac McCarthy, ¿no? Bueno, Cormac McCarthy es probablemente mi escritor anglosajón favorito y lo es... Si tuviera que elegir, me estoy inventando lo que antes he dicho, si tuviera que elegir, me obligaras a un lector favorito hoy, probablemente sería Cormac McCarthy, porque algunas de sus obras, concretamente 3, me marcaron de una manera especial y que coincidieron en momentos vitales en que leer a Cormac McCarthy me marcó de una manera especial, pero también, no sé, he entendido en buena medida una parte de Estados Unidos gracias a Cormac McCarthy, he entendido España gracias a Delibes, he entendido el humor, bueno, quiero decir, como todos, ¿no? Mis hábitos culturales hoy no están condicionados por la falta de tiempo, sino por la falta de concentración. Sí, sé que este es un tema que te preocupa. Sí, este detalle que ha tenido Feijóo conmigo de sacarme de la vida privada y meterme en la política, lo que ha provocado es que uno pierde la capacidad de concentración. Estos chismes también nos están perjudicando de una manera notable la capacidad de concentración. Bueno, esto es a mejorar. Me gusta el cine, me gustan las series, me gusta en general todo. Porque siempre he creído que un político que solo hace política no hará bien política. Igual que si en nuestra vida solo hacemos una cosa, cada uno en su actividad profesional o en su vida cotidiana solo se dedica a hacer una cosa, probablemente no la haga bien. Y conviene pues, ensanchar tu espacio y tus fuentes. No, esto que dices de la pregunta por el libro favorito, a mí también es una pregunta que me resulta un poco irritante porque me parece que tiene algo de fetichista, ¿no? O sea, la idea de tener un libro favorito casi me parece contraria al hábito de leer, ¿no? Aunque yo ya tengo una respuesta cada vez que me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Ya tengo una respuesta oficial y digo, la Biblia. Y la Biblia, no porque sea religioso, sino porque es muchos libros, ¿no? Porque está todo ahí, ¿no? Está todo ahí, quiero decir, tienes novela, tienes poesía, tienes himnos, tienes un poco de todo, ¿no? No tanto por la cosa religiosa, sino porque como son 80 libros, pues te llevas 80 libros, ¿no? A la isla desierta, ¿no? Estaba pensando que estos libros que amablemente me habéis regalado, quizás habría que llevarse la revista Occidente, porque dice Ortega en una preciosa introducción que denomina Propósitos, sí. Y dice una frase que es preciosa,
o que justifica llevarte este libro. De espaldas a toda política, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas, procurará esta revista ir presentando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y americana. Bueno, pues yo creo que la Biblia, en buena medida, ofrece no de la europea y la americana, sino universal, las respuestas, y otros muchos libros también, ¿no? No son malos compañeros de viaje para una isla desierta. Bueno, pues muy bien, pues querido público, tienen aquí a ustedes a un político que lee. Yo creo que su respuesta ha sonado sincera y auténtica, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del título que hemos dado a esta charla, por una cultura libre y creadora de libertad. Alude a un cierto retroceso, ¿no? Sentido, percibido, ¿no? A la hora de crear con libertad. Me estoy refiriendo a lo que se ha dado en llamar cultura de la cancelación, ¿no? Yo venía pensando que cultura de la cancelación es casi como una expresión contradictoria, como un oxímoron, ¿no? Porque la cultura es crear y cancelar es tachar, es borrar, ¿no? O sea que son dos términos que se anulan, ¿no? Tenemos aquí a Emilio del Río y corro un riesgo trazando una etimología correcta del verbo cancelar, Emilio del Río es latinista y ahora veré si aprueba lo que digo, pero si no me equivoco, el origen del verbo cancelar es cancelli, ¿no? Que significa rejas, ¿no? Y hay una pervivencia de eso en la lengua española, que es la cancela es una reja, ¿no? Con lo cual, una cultura cancelada es algo más que una cultura anulada, ¿no? Es una cultura enrejada, es una cultura enjaulada, ¿no? Que se proyecta no solamente sobre el presente, sino también sobre el pasado, ¿no? Aquello que debemos meter bajo rejas, ¿no? Y no sacar de allí, ¿no? Autores que de repente hay que expulsar del campo de lo cultural. Borja, ¿tú crees que la cultura de la cancelación existe, que es un problema del que tenemos que preocuparnos? ¿Crees que puede estar un poco exagerado? O sea, ¿cuál es tu aproximación a esto? Bueno, si nos atenemos a la vida contemporánea, sí es una realidad que nos afecta y tenemos que preocuparnos, pero, y ahora intentaré explicar este pero. Es verdad que yo solo, la mera formulación de esta conversación ya adelanta que estamos preocupados con el retroceso de la libertad creativa en este caso, o al menos de la creatividad que debe de tener todo artista en cualquiera de sus disciplinas para expresarse como convenga, para remover conciencias, para hacernos dudar, para llevarnos a territorios o a terrenos que no esperábamos, que nos incomodan, incluso en ocasiones, ¿no? Y por lo tanto también son vanguardia, son innovación, es humanismo. Y si eso retrocede y si eso se ve acogotado por nuevas clerecías, pues evidentemente el progreso de la humanidad, tal y como lo hemos convencido, y no me quiero poner demasiado estupendo, pues se verá resentido. Es probablemente fruto de los tiempos, pero eso no quiere decir que sea una parte de estos tiempos razonable y que debamos aceptar. La cancelación yo creo que y existe y es una realidad, podemos hablar y conocemos cómo se ha intentado cancelar desde a Roald Dahl, a Woody Allen. No sería de extrañar que alguien propusiera tampoco la cancelación del Quijote o de Cervantes, pidiendo que el tratamiento, la descripción física de Sancho Panza fuera de una manera más razonable. Es decir, bueno, esto es aquello que afrontamos en la sociedad actual, que nace y que tiene un origen en Estados Unidos, además en unos segmentos de la población, unos segmentos muy elevados o cultivados, y que va contaminando en buena medida también al conjunto de Occidente. A mí me sorprende una cosa, porque la cancelación o la censura, no sé si lo compartirás, tiene dos vertientes. Una que afecta al individuo y a su propia trayectoria vital, es decir, hay una especie de juicio moral sobre la ejemplaridad o no de los autores, de los artistas. Oye, Picasso, ¿cómo trataba a las mujeres? Entonces Picasso la obra de Picasso tiene que estar condenada y tiene que estar censurada. Y una segunda parte, íntimamente relacionada con esta, también es juzgar al artista en función de su opinión política. Con lo cual, hay artistas que pueden ser extraordinarios, pero si políticamente no son de mi parroquia, o si no son de la
no son políticamente correctos, también hay que cancelarlos. Me llama la atención, o creo que podremos establecerlo, las analogías son peligrosas, son delicadas, pero creo que en este caso me puede venir muy bien para compartir con todos ustedes, contigo, el absurdo de esto. Alguien le pregunta, cuando vamos a un restaurante, oye, encima es un restaurante en el que nos vamos a dejar un dinero, un restaurante bueno, le preguntamos al cocinero, vemos la biografía del cocinero y comprobamos su trayectoria vital. Cuando nos va a operar un cirujano, nos interesa que sea buena persona o mala, es decir, esto es relevante a la hora de ponernos en sus manos, y así podríamos seguir con una enumeración continua de profesionales que impactan directamente en nuestra vida, profesionales que por lo tanto con su actividad para nosotros son muy relevantes, y podríamos llegar a un escritor, a un pintor o a un cineasta. Esto es una realidad que existe, es una realidad que está, pero es una realidad que yo creo que tenemos que combatir. Y creo que es fruto de los tiempos, porque hay una inflación pública del análisis moral, hay también fruto de una máscara moral, y vamos perdiendo, creo, sin ponerme dramático, y toda esta generalización conviene ser corregida, hay un empobrecimiento del análisis artístico. Es decir, a medida que la sociedad se vuelve más exigente, aparentemente exigente, en el juzgar moral y políticamente a sus contemporáneos, esta inflamación de este ejercicio va aparejado necesariamente también a un empobrecimiento, no sé si de la cultura del análisis artístico o en cualquier caso también de juzgar la obra por su mera... bueno, pues por lo que representa. Sí, ¿no? por sus cualidades objetivas en tanto que obra bien hecha o mal hecha o bella, ¿no? Efectivamente, ¿no? Claro, porque al final, oye, todo el mundo tiene derecho a, en buena medida, igual esto es la libertad también, o es una de las explicaciones de la libertad, todo el mundo tiene derecho a decir tonterías, pero todo el mundo tiene derecho también a señalar las tonterías. Sí. Y a decir que se está diciendo una tontería. Todo el mundo tiene derecho a hacer una obra mala y tenemos también derecho a decir que esa obra es mala. Y eso no es cancelar. No. Lo que no tiene derecho, a mi juicio, nadie, es a elegirse fiscal y juez y en virtud de esa posición decir quién puede crear, quién debe ser aceptado en el espacio público, quién debe de estar en un museo, quién debe de poder estrenar una película o quién debe de publicar un libro o una novela. También es cierto que creo que hay una realidad, y termino ya, que creo que hay una realidad que está, no termino de tenerla sistematizada, pero que impacta en la gente más joven. Es una realidad que protagonizan los más jóvenes, esto que se llama la generación Z, o quizás los postmillennials y demás los Zetas, ¿no? Que están creando en circuitos paralelos, que están creando en el mundo digital, que rechazan esta especie de nuevo catecismo ideológico y que están siendo capaces de hacer cosas en los márgenes de lo políticamente correcto y que juegan también a incomodarnos, ¿no? Y a mí el verdadero arte, el arte que me interesa mucho no es el que me lleva a lo político, sino el que me lleva al disfrute. Por eso dejemos que la gente cree arte que disfrutemos, ¿no? Está muy bien visto, efectivamente. Nosotros a un cocinero pues, no le pedimos que haga bien la lubina, y no nos interesa saber si es un buen marido o es un buen padre o es un buen ciudadano, ¿no? Efectivamente, nos interesa si sabe hacer bien el plato, ¿no? Claro, hay una cosa curiosa y es que yo creo que hay un malentendido, ¿no?, en todos estos debates, ¿no? Y es que se dice, no se puede separar al artista de la obra, y es completamente cierto. O sea, es muy difícil separar al artista de su obra. Lo que pasa es que hay que separar en la persona al artista del resto de cosas que es esa persona, ¿no? Porque ser artista es solamente una de las muchas cosas que es Picasso, por ejemplo, ¿no? Y es erróneo presuponer que tener un gran talento para el arte presuponga también tener un gran talento para la vida o para convivir o para la sociedad, ¿no? Sí, es un ex homo, ¿no? Exacto, quiero decir, o sea, no sé por qué sobre los artistas pesa la presunción de que además de tener talento para el arte tienen que tener talento para la causa social que esté de moda, ¿no? Eso
eso es injusto, ¿no? Borja, has hablado de cómo los artistas más jóvenes se están empezando a desprender de ciertos catecismos ideológicos, ¿no? Y crean al margen de todos estos credos políticos, ¿no? Lo cual me lleva a una pregunta, que es una pregunta capciosa, pero que yo creo que en el fondo te apetece responder. ¿Es la cultura de izquierdas? Imagínate que digo sí. No. Porque independientemente de lo que pensemos sobre si esto es así o no es así, estamos de acuerdo en que el tópico circula, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que el mundo de la cultura obligatoriamente participa de posiciones de izquierda, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, que es un tópico que está instalado, pero que es un tópico que yo rechazo y que creo que no es cierto. Hay artistas que son de izquierdas, lógicamente. Hay creadores que son de izquierdas. Hay creadores y artistas que son de derechas. Hay creadores y artistas que no son de nada. Y que además no les interesa nada que tenga que ver con la política, que les interesa el arte por el arte. Con lo cual, al final, encajonar o reducir el arte o la cultura en general de izquierdas o derechas, creo que es un reduccionismo que no se corresponde con la realidad. Sí es cierto, por ser sincero absolutamente con vosotros, que durante, bueno, por el motivo que sea, justa o injustamente, por aciertos o por equivocaciones, el partido político al que yo pertenezco, o una corriente ideológica en la que está inserto el partido al que yo pertenezco, el Partido Popular, da la sensación de que nunca será suficiente lo que haga desde el punto de vista de la gestión, incluso desde el punto de vista de la escenificación de esa gestión, para que sea considerado o que esté homologado a otros partidos de otro corte ideológico. Y esto yo considero que no es bueno. No es que no sea bueno para mi partido, o creo que no es bueno para la sociedad en general. Y no es bueno tampoco para los artistas. Y no es bueno para la literatura, no es bueno para nuestros cineastas, no es bueno para la industria cinematográfica, no es bueno, creo que no es bueno. No es bueno para su arte tampoco, que no es bueno para su arte. No, claro, porque al final el arte que trasciende, en mi opinión, no es el arte ideologizado, que trasciende es el bello y el profundo. De los tres arquitectos del Partenón, yo no sé, Fidias, en qué partido militaba, sí, quiero exacto, decir, no. Pero sí me conmueve el Partenón. Sí me conmueve una obra bella, profunda, una obra que te interpela y no sabes muy bien cómo ni por qué. Yo respeto mucho el arte político y quien quiera transformar la política a través de su arte, pero creo que el que verdaderamente trasciende, el que ancla, el que se ancla en la tierra, el que nos reconocemos con respecto a hace 1000 años. El que sobrevive. El que sobrevive es el arte que busca la belleza, que busca el ser humano, que trasciende de ideologías, ¿no? Y yo creo que esto es una responsabilidad. Superar esto, creo que es una responsabilidad que fundamentalmente está en quienes nos dedicamos a la política. Yo creo que tienes razón. Yo creo que incluso el artista más comprometido o que se piensa a sí mismo como más comprometido, cuando se pone a crear, entiende de manera intuitiva que si quiere hacer un producto perdurable, tiene que dejar de lado la parte política, ¿no? Y los artistas, incluso los clásicos abajo firmantes, todos los que aparecen siempre firmando manifiestos, en el fondo distinguen cuando están haciendo propaganda y cuando están haciendo arte. Y viven como una liberación, dejar de hacer propaganda para hacer arte, ¿no? Yo me he encontrado, pues eso, y estoy convencido de que hay artistas que han acabado produciendo cosas que no se esperaban, digamos, tan ecuánimes, ¿no? O tan respetuosas con la complejidad de los asuntos humanos, ¿no? Porque al final se trata de ser eso. Bueno, pues ahora hemos hablado de cultura como experiencia estética, del compromiso político de la cultura. Me gustaría ahora dar un giro a la conversación y hablar de políticas culturales del Estado. O sea, la cultura como una tarea de Estado. Con lo bien que íbamos, ¿no? Sí, con lo bien que íbamos, ¿no?
todos sabemos que la cultura es también una política, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿de qué debe ocuparse un Estado en materia cultural? O por ser incluso un poco más preciso, o sea, dado que la cultura es de todos y es para todos, y los gustos de todos no coinciden muchas veces, ¿qué es lícito hacer con presupuesto cultural? Y en España hay mucho dinero público que va a partidas culturales. Bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, porque voy a responder algo y que voy a intentar responder, pero no va a ser exhaustivo, con lo cual no piensen ustedes que lo que me dejo es que no considere que debe de ser promovido por el Estado, que sea política cultural del Estado. El primer mandato nos lo da, independientemente que yo pueda ser si lo fuera, que en buena medida alguien pensará que lo soy un cazurro, tendría una obligación como político y es un mandato constitucional. Y la Constitución otorga y sanciona el derecho de acceso a la cultura de los españoles. Con lo cual, este es un mandato fundamental e ineludible, inexcusable para cualquiera que se dedica a la política. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes del extraordinario peso, y hablo en lo cuantificable, el extraordinario peso que tiene la industria cultural en España. Estamos hablando de que cerca de 700.000 personas se dedican al mundo de la cultura en nuestro país. Estamos hablando de que el impacto en el Producto Interior Bruto de la cultura está en 2,5%. Estamos hablando de que 1 de cada 10 empresas españolas son empresas culturales. Con lo cual, tenemos el mandato constitucional y tenemos también una industria como tal, que se dedica a la cultura, que genera riqueza y que genera puestos de trabajo. Promover la cultura, desde mi punto de vista, es diametralmente opuesto, o no es necesario, sí, diametralmente opuesto a inducir el gusto cultural. Yo creo que los poderes públicos, como ustedes bien saben, fruto de las transparencias también y del esquema que tenemos territorial en nuestro país, el Ministerio de Cultura tiene una serie de competencias, pero en cascada, y no en cascada quitando relevancia, las comunidades autónomas y singularmente los ayuntamientos tienen la obligación y el deber también y la competencia de promover la cultura y oferta cultural, pero nadie les ha dicho que tienen que inducir los gustos culturales de nuestros ciudadanos. Con lo cual, la primera debería de ser, a mi juicio, la neutralidad de los poderes públicos a la hora de promover todas las culturas o todas las expresiones artísticas o culturales. Segundo, una oferta amplia. Yo creo que tenemos la obligación de promover a Tarkovsky, que la gente sepa que Tarkovsky fue un grandísimo cineasta, pero creo que eso no es incompatible también con reconocer y promover a Santiago Segura. La cultura es tan amplia como gustos existen en nuestra sociedad, como gustos tenemos los que estamos aquí sentados, y por lo tanto, hoy hay una cultura que se puede considerar más elevada y hay una cultura también que se puede considerar más mainstream, pero que deben de estar promovidas, ambas, y lo he reducido a algo muy concreto. Sí, claro, hay gustos. En España tenemos una cultura clásica, pero también hay que cuidar de lo moderno. Claro, las vanguardias, el arte contemporáneo, el siglo de oro, el de plata, la Fundación Ortega y Gasset, Ortega Marañón. Tenemos un vasto patrimonio cultural, inmaterial y material, que tenemos que promover. Y luego yo creo que hay dos tipos también, lo mencionaba antes cuando daba los datos, unas expresiones artísticas o culturales que tienen un retorno cuantificable, que impactan en el Producto Interior Bruto, que impactan en nuestra economía, que generan puestos de trabajo, y esto es lo que podríamos denominar como industria cultural, que es potentísima y que hay que seguir favoreciendo. Pero luego hay otras expresiones artísticas que no tienen un retorno económico, que no generan puestos de trabajo, o si los generan de una manera menor o insignificante para el conjunto de los datos macroeconómicos. Son esas expresiones artísticas y culturales que no son de masas, que creo que el Estado también y los poderes públicos tienen la obligación de preservar y promover. Por lo tanto, es lo cuantificable económicamente y lo que no es cuantificable económicamente y solo probablemente afecte al alma o la sensibilidad. Esto que Nucho Ordine también
desgraciadamente de actualidad, hace poco por su fallecimiento hablaba de la utilidad de lo inútil, ¿no? Y que un libro maravilloso que les recomiendo lo desarrolla y lo explica, ¿no? La utilidad de lo inútil es algo extraordinariamente importante para el ser humano. Bueno, pues todo esto yo creo que compete e interpela a los poderes públicos. No, claramente la filosofía sobre la cultura que debe adoptar un gestor cultural no tiene que ser la misma filosofía que adopta un crítico o un filósofo del arte. El gestor cultural no debe meterse a distinguir entre baja y alta cultura, e intentar, como tú dices, modelar el gusto del público. Tiene que intentar trabajar para todos, ¿no? La regla de oro es pluralismo, ¿no? Antidogmatismo respecto de lo que es cultura y no. Sí, luego además hay que entender que la sociedad española en general es una sociedad también con ambición, yo lo creo. Sí. Y vengo de comer en un sitio aquí cercano, no voy a hablar de gastronomía, pero me pasa algo muy curioso, hablando del patrimonio histórico, el patrimonio artístico, el patrimonio arqueológico. Se me acerca una chica de mi edad, digo chica, iba a decir señora, pero es chica de mi edad, y me dice, oiga, tal y cual, muy amable, y me dice, oiga, estoy muy preocupada, y esto es verídico, estoy muy preocupada porque en la Vega Baja de Toledo existe un yacimiento arqueológico, de los primeros indicios de un yacimiento arqueológico visigodo, y su preocupación de ella y sus amigas, sobre todo de ella, era la preservación de ese yacimiento arqueológico y de ese patrimonio. Todas las labores fundamentales que tenemos como los poderes públicos o los representantes políticos es preservar también el ingente legado histórico, artístico que tenemos, el patrimonio, nuestro patrimonio. Somos uno de los principales países del mundo en patrimonio catalogado como... sí, en la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. De la UNESCO. Sí. Y bueno, esto es un activo y un potencial extraordinario, ¿no? Y una responsabilidad. Claro, lo que pasa es que vamos a Italia y nos sorprendemos, ¿no? Y estamos todo el día con la boca abierta, en Florencia, en Roma, en cualquier ciudad. Y parece que en España no tenemos que abrir la boca de lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues, oye, podemos no solo presumir, sino también debemos de proteger. Y debemos delegar también a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Esto es uno de los valores, de las responsabilidades fundamentales. Que esta chica, sí. Nunca esté preocupada porque considere un riesgo la inacción de los poderes públicos en la defensa del patrimonio. Esto es uno de los objetivos también de los poderes públicos. Yo recuerdo en Sicilia un cartel muy divertido que me encontré. En Italia tienen también muchísimo patrimonio y no tienen tantísimo, o sea, tienen mucho dinero, pero yo creo que no es suficiente para protegerlo. Y paseando por Palermo recuerdo haber visto un palacio maravilloso, barroco, semiderruido, y alguien había puesto un cartel de coña así diciendo destruido con el inestimable apoyo del gobierno regional, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, o sea, claro, tenemos por un lado el fomento no sectario del tejido productivo cultural, ¿no? De lo que llaman las industrias culturales y creativas, y el cuidado del patrimonio, que en España efectivamente es ingente, ¿no? Otro patrimonio que tenemos, y en esta casa se es muy consciente de él, es la lengua española, ¿no? Es un acervo que comparten 500 millones de personas, ¿no? ¿Tú crees que lo estamos aprovechando bien? ¿Tú crees que estamos compitiendo bien con la cultura anglosajona? ¿Nos estamos apalancando bien en la lengua española para producir contenidos culturales que triunfen en todo el mundo? Hay indicios de que sí, ¿no? Por ejemplo, en la música o en las series de televisión. Bien es cierto que gracias a una empresa americana, que es Netflix, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Pero no estoy convencido de que el potencial esté suficientemente bien aprovechado, ¿no? Uno de los lemas de esta casa es pensar en español, ¿no? Aquí es donde se edita la revista de Occidente, es lo que nos enseñó a hacer Ortega, pensar en español. ¿Tú qué crees que tenemos que hacer con el resto de naciones hermanas de la comunidad iberoamericana? Bueno, yo tengo que decirles,
nada más lejos de mi intención de aquí compartir ninguna crítica, es una reflexión en voz alta y compartir, porque nunca nadie hace todo mal y nunca nadie lo hace todo bien. Se trata de que a través de la experiencia consigamos seguir mejorando. Y como además esto de la cultura es un espacio común en el sentido que nos interpela a todos, independientemente de dónde vengamos, de dónde vayamos, de nuestra condición social, de nuestra condición socioeconómica o de nuestra adscripción ideológica, es algo que debería de ser analizado con la frialdad suficiente, con la distancia apasionada también suficiente desde el punto de vista político para intentar encontrar las palancas que nos permitan seguir mejorando. Creo que era un ministro socialista, y lo voy a citar, a César Antonio Molina, que decía que el castellano, el español, es nuestro petróleo. Y es cierto, yo lo comparto al 100%, no voy a decir que es cierto porque hay opiniones para todos los gustos, pero lo comparto plenamente. La lengua no solo es un elemento de comunicación, no solo es una herramienta que nos permite entendernos, sino que también puede ser el principio de muchas otras cosas. Muchas cosas que tienen que ver con la economía, con la industria, hemos hablado también en algún momento, tiene que ver con nuestra marca, con la marca España, tiene que ver también con nuestros estudiantes, tiene que ver en definitiva con qué queremos representar los españoles o a través de la lengua, a través del español en el mundo. Y tenemos un puente no físico, pero cultural e histórico, que se llama el mundo latinoamericano, Iberoamérica, pero que también se empieza a llamar Estados Unidos. Y que cada vez hay más hispanohablantes en Estados Unidos, cada vez el castellano, el español, tiene más presencia en Estados Unidos, en todos los estratos socioeconómicos también, y que cada vez se empieza a generar más industria, hablas del audiovisual, se empieza a generar más contenidos audiovisuales en español para España y para el resto del mundo. Somos, por lo tanto, un lugar en el que aquí pueden suceder muchas cosas que han pasado también, y son muy interesantes, pero que pueden seguir sucediendo. En la música es otro de los ejemplos también más gráficos. Oye, en la Super Bowl es normal, ya es habitual, que haya artistas cantando en español. Es normal que en las calles de Nueva York o de Los Ángeles se escucha a Rosalía o a Zetangana. Y es cultura también, y son palancas transformadoras relevantes. Se me empieza a quedar un poco más cojo la literatura y la pintura, sobre todo las vanguardias. Se me empieza a quedar un poco más cojo. Este es igual, ¿no? El auge de la cultura en español, digamos que este es igual. Estamos muy bien en música y estamos muy bien en la industria audiovisual, pero quizá en otros terrenos sí, vamos un poco rezagados. Si los grandes murales de Sert fueron conocidos en Nueva York y decoraron los grandes salones de los principales edificios neoyorquinos en el desarrollo de esta gran ciudad, si la Hispanic Society organizó y difundió a Sorolla en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, hoy me faltan esas palancas transformadoras y esas palancas que, no digo que que no haya cosas, lo que quiero decir que no tengo claro que estén teniendo el mismo impacto. Tenemos Acción Cultural Española, que está haciendo una labor muy interesante, tenemos el Instituto Cervantes, que hace una labor también muy interesante, tenemos escuelas también, como la de Roma, especialmente la de Roma, sí, singularmente la de Roma. La academia, una residencia artística. La Academia de Roma es residencia artística. Que es quizá un modelo que se podría replicar en otros Bueno, yo creo lugares. que sí. Yo creo que podemos reflexionar sobre ese modelo que ayude a exportar a nuestros artistas, a nuestros jóvenes artistas, que ayude, por lo tanto, también a difundir nuestra cultura en el exterior. Tú eres diplomático, a ti que te voy a contar de estas cosas. Pero primero tenemos que creer en ellos aquí. Y es muy relevante que creamos y que potenciemos a nuestros autores, a nuestros artistas, a nuestras vanguardias, en definitiva también aquí. Voy a poner un ejemplo, pero sin ánimo de... No es una crítica, sino es un dato objetivo. Si un pintor de arte contemporáneo quiere triunfar en el extranjero, quiere que su obra sea conocida en el extranjero y quiere que una galería, por ejemplo, de cualquier gran capital mundial, le tenga en cuenta, lo primero que van a mirar es en España cómo te tratan. Que los poderes públicos, los grandes museos nacionales, cómo te tratan. Si vamos a la programación del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Reina Sofía, que es la principal pinacoteca de arte contemporáneo española, hay otras grandes pinacotecas en España también de arte contemporáneo, Valladolid, el Patio Herreriano,
aquí muy cerca, en Móstoles, sí. El 2 de mayo, solo el 15%, yo hablo del Museo Nacional Reina Sofía, solo el 15% de las exposiciones temporales han estado protagonizadas por autores españoles. Solo el 15%. Con lo cual, ahí yo interpreto que algo podemos mejorar para poder exportar, para poder dar visibilidad aquí, para poder también difundir y para poder también ayudar e impulsar a nuestros autores. Hay mucho talento, hay grandes creadores españoles en la actualidad, vivos, a los que creo que les podemos ayudar de muchas maneras, que no solo es la económica, sino que también es con el respaldo del Estado. Sí. Con el respaldo del Estado a la hora de favorecer, promover su exposición internacional en España y en el extranjero. Es decir, creo que hay un campo extraordinariamente, apasionante por recorrer. No, ese dato del 15% que mencionas es elocuente, porque evidentemente nosotros no patrocinamos aquí un concepto chauvinista de la cultura y no queremos que la mitad o más de la mitad sean españoles, pero un 15 parece poco, ¿no? En los últimos 20 años, ¿no? O sea, realmente, porque además nuestros artistas no son peores, ¿no? O sea, desde luego, si vas a traer a alguien que es peor o que tal, usa el español, ¿no? Para malos el de aquí, por lo menos, ¿no? Claro, si vas a poner un exactamente, malo, o sí. Pues o sea, si vas a traer a alguien que es peor, tal, claro. Y malo por malo, el español, ¿no? Claro, oye, mira, por lo menos hablamos el mismo idioma. Exactamente, esta es la idea, sí, ¿no? Y esas fuerzas. Bueno, yo creo que hemos cubierto un abanico de temas bastante amplio. Perdón. Ortega decía eso de que la claridad es la cortesía del filósofo. Los presentadores de actos, pues su cortesía es no exceder, no abusar mucho del tiempo del público y dejar tiempo para preguntas. La parte de ¿Qué es lo que le encanta a los políticos? A los políticos les encantan preguntas improvisadas. ¿Verdad? Apasionante. Apasionante, ¿no? Sobre todo en temas que no controlas. Sí. Entonces, por favor, ¿quién quiere hacer una pregunta? A mí me gusta el sistema este de... Bueno, no, como vamos en de tiempo, ¿no, Lucía? O sea, que podemos ir una por una, ¿no? Un poquito. Ramiro, cuéntanos. Llevamos una hora hablando, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, ¿Cómo hablas? Sí. Bueno. Fascinante. Ramiro, dinos. Gracias, Borja. Gracias, Juan Claudio. Soy Ramiro Villapadierna, responsable del área del español de la Comunidad de Madrid. Me tiro 30 años viviendo fuera de España, por tanto he visto España desde fuera y desde dentro. He visto también las políticas culturales de otros países, de los que son más... Perdona un segundo, Ramiro. ¿Escuchan todos? Sí, perfecto. Y es muy cierto lo que dices, que a la derecha no se reconoce una conexión con la cultura, probablemente porque, aunque gestione bien, pero quizá lo que yo he visto fuera, por ejemplo, en países nuevos como del este, o países antiguos como Francia, es que además no se conforman con gestionar, sino que buscan una visión. ¿Qué quieren ser? ¿Cómo quieren ser percibidos? Sobre todo en un tiempo de diplomacia cultural, que es una cosa nueva que empieza a nacer en los años 90. Los países se comunican culturalmente, no solo a través de las embajadas, se comunican a través de sus culturas también. Y como se ve, pues las cadenas de Shakira mueven más el español en el mundo que las instituciones al final. Y cuando esto se lo dice a Vargas Llosa, porque nunca trajo a España a dirigir la cátedra Vargas Llosa y se partía la risa. Sin embargo, las instituciones aquí se sienten muy ofendidas por el hecho de que la música, como sucedió con los Beatles, mueven más los idiomas que las propias instituciones. Las instituciones lo que tienen que hacer es ir detrás de estos fenómenos nuevos, como el fenómeno del boom hispano global, por el cual por primera vez en el mundo ponemos una radio en un hotel de Shanghai o de Toronto y la canción que suena podría ser en inglés, pero de repente es en español. Eso no había sucedido nunca en la historia, ¿no? Las instituciones deben ir detrás de todo eso. Pero yo no sé si existe, aparte de una buena gestión, que yo sí considero que la derecha, cuando ha llegado a gestionar las instituciones en España, sí ha hecho una buena gestión, le ha faltado la visión de a dónde vamos con esto. Insisto, por ejemplo, países como Alemania, que vienen de un pasado muy difícil, o países del este, que eran totalmente nuevos,
si han pensado más dónde quieren estar, cómo quieren ser vistos dentro de 10 años o dentro de 15 años. Alemania cambió su imagen en el mundo. Yo viví por todos esos años en Alemania, de la nueva Alemania reunificada. Ellos planearon cómo querían ser vistos hoy. Yo no sé si la derecha, por decirlo mal y pronto, cuando se enfrenta a la gestión del poder, se conforma solo con gestionar y decir, mira, las cuentas limpias, somos buenos gestores, y le falta la visión de dónde queremos estar, en el sentido de que la cultura hoy no solo nos hermana con América por encima de todos los políticos latinoamericanos de esta generación, lo que nos hermana, por ejemplo, son las canciones, nos hermanan con las nuevas generaciones de latinoamericanos. López Obrador o Cristina Kirchner puede decir lo que sea, pero lo que conecta con nosotros es la música y las nuevas generaciones. Entonces, eso es más bien tener visión de hacia dónde vamos y cómo queremos hacerlo. Incluso en términos de cohesión interna, una de las cosas que más cohesiona a los jóvenes españoles, de nuevo, es la música. Por encima de lo que digan sus comunidades autónomas o sus líderes regionales. Así que eso es lo que yo me planteo. Si a la derecha no se reprocha una mala gestión, sino quizás que no tiene una visión. Sin enmendarte la parte que a nosotros nos toca, o que a mí me toca como militante del Partido Popular y como dirigente del partido, no lo voy a hacer, sí creo que este problema que detectas tú es un problema que está hoy y que es transversal a todas las formaciones políticas. A dónde queremos ir o cómo queremos utilizar o para qué queremos utilizar la política cultural en su mejor acepción para hacernos en definitiva mejores. Mejores en todos los ámbitos, en todas las verticales, en todos los segmentos, en el económico, en el social, en la cohesión interna. Creo que estaba apuntando la fecha, tú seguro que te lo sabes mejor que yo, De Gaulle, que no era un peligroso comunista izquierdista, crea en el año 59, creo que esta es la duda que tengo, y el primer Ministerio de Cultura en Europa, y se lo da André Malraux. Y ahí se inicia un camino y un recorrido que van copiando también el resto de estados europeos, algunos con una velocidad, otros con otra, algunos con una denominación, no con otra, pero se instaura por primera vez como política de Estado, como il faut, el Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Básicamente para ordenar administrativamente, por un lado, políticas culturales que existían, piques que existían también entre los miembros del gobierno francés, pero también para aprovechar la cultura francesa y proyectarla hacia el exterior. Y para que internamente también supusiera algo, tuviera un peso ordenadamente, bien planificado, impactara en el interior y en el exterior. España, que creo que podemos compartir también, que tiene un pequeño problema, o tenemos un pequeño problema de qué queremos ser o qué somos, es un debate permanente, y dicho en esta casa pues también viene a cuento. Resulta que la cultura puede ser un elemento cohesionador. Pero si tú empiezas a identificar y a hablar de cultura en España, lo empezaré por aquí, yo sé lo que es la cultura vasca, y puedo enumerar artistas vascos, muchos de ellos contemporáneos, desde escultores, pintores, no voy a enumerar a ninguno por no dejarme atrás ninguno. Sabemos que se está haciendo en el cine gallego o en el cine catalán. Veamos el apellido que estoy poniendo al cine, al arte. Sabemos que se está haciendo, por lo tanto, en territorios de España. Pero no hay un elemento cohesionador. Nadie los aglutina, nadie nos explica. Y si no nos explicamos a nosotros mismos a través del arte, difícilmente vamos a proyectar un arte exterior o nuestro arte hacia el exterior. Perdona, Borja, que te interrumpa, porque muy a cuento de lo que estás diciendo, esto no ocurría durante la Edad de Plata. Blasco Ibáñez, Sorolla, Falla, eran muy conscientes de estar haciendo música, literatura, pintura española. O sea, Sorolla pinta España y expone España. Es verdad que ahora, digamos, los hemos fraccionado, ¿no? y digamos, falta alguien que diga, no, cultura, o sea, yo voy a hacer una cultura específicamente española, ¿no? O contar todo lo que es España. Claro. Y ninguno de ellos era, es decir, Sorolla era valenciano, igual que Blasco, ¿no? Y además está muy bien que sea así, y está Falla muy bien andaluz, que exista, ¿no? Claro, y está muy bien que alguien recoja
las tradiciones populares, el legado, lo actualice y lo proyecte. Un chico o una chica que ha nacido en las montañas de Galicia sea capaz o le interese contarse a sí misma o a sí mismo y proyectar al mundo de manera actualizada o no las tradiciones. Está muy bien que Rosalía haga música contemporánea, moderna, mainstream, en el mejor sentido de la expresión, recogiendo también una tradición que bebe sus fuentes en una parte. Sí, eso está muy bien. Lo que pasa es que decir esto en el espacio público actual en España, lo que automáticamente evoca la sensación de que usted lo que quiere es homogenizar. Usted lo que... No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que tenemos una extraordinaria riqueza cultural en España, que en algunos lugares de nuestro país se expresa de una manera determinada, porque es fruto también de las circunstancias, de la tradición, de la historia de las personas que viven en ese territorio, en otros lugares de otra manera, y lo que yo creo que deberíamos hacer de alguna manera es de aprovechar todo ese potencial diseminado o que no se coordina o que no tiene un relato común de lo que somos. Y eso nos ayudaría también a proyectarnos al exterior. Entonces yo creo que tendríamos, los que sabéis más de gestión cultural, seguro que ayudáis al próximo gobierno, no porque seáis afines, sino porque queréis que la cultura le vaya bien en España, a crear algún tipo de elemento coordinador que favorezca también un relato común, cohesionador, compartido, que no reniega de las especificidades, no reniega de las singularidades, sino que las convierte en una oportunidad. Y que esto pues tenga incluso también el soporte de infraestructura del Estado en el exterior, que Acción Cultural Española, pues también proyecte la cultura española. Bueno, todo esto yo creo que es muy relevante. No, ciertamente. Yo creo que hay un esfuerzo por parte del Estado de que todas las culturas de aquellos territorios que tienen una personalidad muy fuerte sean también cultura española, ¿no? A veces la resistencia está en ellos, que no quieren ir bajo la bandera de España. Yo cuento una anécdota. Por cierto, tendremos dentro de poco, anticipo problemas, el centenario de Gaudí, ¿no? Gaudí, el centenario creo que cae en 2025 o 2026. Habrá falta toneladas de buena voluntad, ¿no?, para poder celebrar Gaudí, ¿no?, sin ponernos a discutir si era catalán, si era español, ¿no? O sea, ese es el tipo de problemas que podemos llegar a tener, ¿no? Pero os cuento una anécdota. Otra parte de la cultura española que vende muy bien fuera es la gastronomía. Y Tour España organiza, y con ayuda de las embajadas, un Tapas Day, ¿no? No sé exactamente qué día cae, pero bueno, es un día en el que tienen presupuesto para traer a cocineros de todas partes de España, tal, ¿no? Y una vez en Roma, el cocinero que venía era vasco, ¿no? Y el acto se había promocionado como el Tapas Day, ¿no?, el día de las tapas. Y lo primero que dijo en la conferencia es: bueno, yo las tapas no sé lo que son, yo sé lo que son los pinchos, ¿no? Entonces, o sea, yo no me molesté, nadie se molestó, pero estoy seguro que causó un cierto desconcierto en el público italiano, ¿no? Que de repente pensó que tapas y pinchos son cosas distintas, ¿no? Pero mira, esto, perdona, no sé, Sí. es que es muy relevante, me parece muy relevante el ejemplo de la nueva cocina vasca, llamado Nueva Cocina Vasca, que a través, ustedes conocerán, de Luis Irízar, pionero en la Nueva Cocina Vasca, recogiendo una tradición francesa, geográficamente era natural, y además que en el País Vasco la gastronomía, como ustedes saben, es una piedra angular de la convivencia y de la vida. Hoy ya no hablamos de Nueva Cocina Vasca. Hoy lo que entonces era Nueva Cocina Vasca pasa de Nueva Cocina Vasca a ser vanguardia y a ser cocina española. Sí. Y hoy la cocina vasca, aquella que era vanguardista, impacta en el conjunto del territorio y se proyecta al exterior como un todo. Sí. Y eso es un ejemplo precioso, gráfico y posible de que desde un territorio se puede contaminar en el mejor sentido de la expresión al resto, generar talento que existe, Sí. gente que innova, gente que crea, gente que cocina y que detectan en un momento determinado que juntos son más fuertes y que juntos en el exterior lo van a hacer mejor. Y este es el ejemplo de la cocina española, que hoy es reconocida en el mundo entero, no por los número de estrellas de Michelin, sino porque es prestigio y es reconocida.
y no va diciendo uno por allí, lo puedo asegurar, oye, yo soy vasco, no, yo soy catalán. No, es cocina española. No, Ferran Adrià ahí ha jugado un papel determinante. Ha sido muy generoso siempre a la hora de presentarse por el mundo como un cocinero español, ¿no? Y como un maestro de cocineros españoles. Ahí la verdad es que es un ejemplo de... Desprejuiciadamente, oye, Claro, yo creo que cada uno puede tener su ideología y cada uno puede querer lo que quiera, pero... Más preguntas. Voy a unir las dos. Vale, bromeabas antes con el tema este del Quijote, ¿no? De si tendríamos que reeditarlo para que el Quijote se emplazase más a las necesidades del mundo del siglo XXI, pero no me ha quedado muy claro qué opinión os merece esa reeditar obras antiguas o de autores que ya no están probablemente, para que cambiar la historia, para que el protagonista sea de otra raza o de otra ideología o de otra condición sexual, de manera que se emplace mejor en la visión del siglo XXI. Gracias. Y ahí al final... Sí, que hay. Buenas tardes. Me dice la compañera que la tapa cabe en la boca. Entonces hay una diferencia entre el pincho que es más grande. Que la tapa y el pincho efectivamente no son lo mismo. No es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. No, y yo creo respecto al tema que lo estábamos comentando, ha sido Arzac el iniciador, luego Berasategui y luego Ferran Adrià, y a través de la generosidad de todos han creado un grupo que es el Champions League del mundo, ¿no? Que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La astronomía gusta, te das cuenta, ¿eh? Sí, no, es cultura también, es cultura. Ortega no lo diría que no, pero es cultura, sí. Muy bien. Bueno, enhorabuena a los dos. Y yo soy Gonzalo Carmona y que yo estoy haciendo Hispanic America 250 para celebrar el 250 aniversario de la independencia americana, que como sabéis es en el 26. Y es una efeméride que yo creo que es una gran oportunidad de poner ese legado en Estados Unidos. Y le quería comentar al compañero Ramiro que no se preocupe, que va a haber un musical de Fura dels Baus y queremos que Rosalía personifique a Bernardo Gálvez. Entonces lo tendremos y será fantástico. Rosalía como Bernardo Gálvez. Claro, hay que ir con el tema nuevo, de las nuevas tendencias y demás, ¿no? Pero, o sea... Bueno, luego te lo explico, con una tapa o un pincho. Bueno, a Hamilton también le interpretó una persona que no era, se parecía mucho. Claro, y sabéis que ahora Hamilton también es un personaje negro, que ha sido un musical fantástico que ha habido en Broadway y demás. Entonces, ¿no? Bernardo Gálvez puede ser una mujer efectivamente, de Barcelona. Efectivamente. Pero yo quiero ir a la pregunta porque el tema hispano, comentabas, Borja, que actualmente es el segundo país del mundo español hablante. Entonces, la importancia geoestratégica, de hecho dicen que es la 7ª economía del mundo, los hispanos en Estados Unidos, y que en el 2050 van a ser 120 millones y va a sobrepasar incluso a México, ¿no? Entonces, yo creo que es algo vital para la política exterior española. Y yo quería preguntarte sobre el tema de, ¿sabes que Relaciones Culturales y Científicas está dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional? Que yo creo que es algo anormal, digamos, ¿no? Si queremos realmente... A ver, a mí me parece muy bien vincular en políticas de cooperación al desarrollo la cultura, pero va más allá la cultura, ¿no? Entonces, quería saber qué piensas al respecto. Gracias. Pues empezando por aquí, tengo una opinión en proceso de formación. Y te confieso que por prudencia, porque uno dice una cosa... Bueno, luego hablaré con franqueza de otra. Uno, oye, le preguntan y da su opinión, pero una opinión no del todo aterrizada o no del todo trabajada, me refiero con quien les afecta, y puede generar una polémica. Yo puedo aportar algún dato sobre eso después, si queréis. Dale, si quieres. No, por favor, responde tú primero. No. Y en relación, perdona, pero... Y en relación a cambiar las obras, no, en general, por principio no soy favorable, no soy favorable a adulterar las obras y lo que decidieron artistas en el pasado. No, en principio no soy nada favorable, al contrario, soy muy contrario. Yo siempre he creído que está bien que nos incomoden a veces, ¿no? Y está bien que nos lleven a lugares que nos remueven. Y que si ves una obra de teatro o una película o escuchas una canción que te incomoda, no es necesariamente malo.
te sumerge en un universo en el que te conoces mejor, en el que te aprendes mejor, y en realidad esto es la condición humana, a mi juicio, ¿vale? Con lo cual, privarnos de eso me parece un error. La segunda cuestión en relación también con esto es que ¿quién tiene el derecho a decidir qué se debe modificar o no? ¿Quién le ha otorgado ese poder? ¿Quién le ha concedido la responsabilidad de alterar a un clásico, una obra de la historia de la humanidad que nos explica y que, como decía antes, pues en la que nos reconocemos o no, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y es un problema muy serio. Yo estoy convencido que es un problema muy serio y, por lo tanto, requiere una respuesta a la altura de la seriedad, con lo cual contundente y no ceder. Yo creo que la sociedad evoluciona, la nuestra evolucionan los términos, incorporamos en nuestro vocabulario términos que reflejan mejor la sociedad. Hay usos y costumbres que hace 30 años hoy nos parece que están fuera de lugar y eso está bien. El reconocimiento del papel, por ejemplo, de la mujer en el mundo de la empresa, en el mundo del arte, ha evolucionado y tiene que seguir haciéndolo y eso está muy bien. El propio lenguaje también que utilizamos en nuestro día a día, reconocemos que hemos tenido que pulirlo o que evoluciona y eso está bien. Pero una cosa es esto y otra cosa es decir todes. Una cosa es un lenguaje que evoluciona y que reconoce una realidad social de otra manera y otra cosa es cargarnos el lenguaje, manosearlo hasta tal punto que no responda a esa evolución de la sociedad, sino que responda probablemente a neuras con respecto a quien las tenga. Y en el mundo de la cultura, en el mundo de la literatura o en el mundo del cine, pues 3/4 de lo mismo. Sí, yo por abundar en lo que dice Borja, a mí también me parece lamentable, o sea, quiero decir, saber que existen en las grandes editoriales lectores encargados de escanear los grandes clásicos de la literatura para ver qué expresiones pueden molestar, ¿no?, al lector contemporáneo, o sea, me parece una evolución vomitiva, o sea, voy a usar una palabra dura, ¿no?, de la cultura contemporánea. Primero porque realmente no creo que ningún gran autor sobreviviera a la criba. O sea, nos cargamos a todos, claro. Quiero decir, nos cargamos a Aristóteles, ¿no?, por las cosas que decía de las mujeres. Nos cargamos a Goya porque le gustaban los toros, ¿no? O sea, quiero decir, es algo tremendo. Y porque, insisto, les apreciamos por, o sea, todo eso que hoy nos puede chocar de ellos, o algunas expresiones. A Roald Dahl creo que le recriminaban pues que hacía bromas de gordos, ¿no? Sí. Del niño era malo, ¿no? Pues todo eso que nos choca, primero, nos choca. Es decir, el público no es tonto, sabe que eso hoy no es aceptable. Y segundo, sabe que eso no es lo importante, sabe que eso no es lo que nos hace leer a Roald Dahl, ¿no? Además, estás destruyendo un testimonio de la época, con lo cual también está perdiendo valor informativo, ¿no?, de las cosas que ocurrían antes. A mí me gusta mucho el cine clásico de Hollywood, ¿no? Veo muchas películas de los años 40, 50, Cary Grant, Katharine Hepburn, tal. Cuando veo algunas películas últimamente, una de las cosas a las que me doy cuenta, y me escandalizo un poco, es que se pega a las mujeres con relativa facilidad. O sea, Cary Grant le pega un bofetón sin venir a cuento a la chica con la que se quiere... Gilda. ¿No? Sí, Gilda, habría que cancelarlo. Claro. Sí, ¿no? Es algo, ¿no? Pero claro, yo me choco, o sea, quiero decir, me choco, o sea, me quedo tal cual, pero no pretendo, oye, no, a partir de ahora ya no vamos a ver La fiera de mi niña, ¿no? O ya no vamos a ver la que yo creo que es la mejor comedia de la historia, que es Divorcio a la italiana. ¿Han visto ustedes Divorcio a la italiana? ¿Se han reído con Divorcio a la italiana? ¿Creen que sería posible que ese guión hoy se rodase? ¿No? Imposible, ¿no? Pero ahí, claro, para quien no la haya visto, quiero decir, la trama gira en que Marcello Mastroianni se quiere casar con su prima, ¿no? Pero para casarse con su prima tiene que divorciarse. Como no hay ley del divorcio, tiene que matar a su mujer.
pero él está dispuesto a ir a la cárcel para matar a su mujer, pero para tener una reducción de condena la tiene que pillar en adulterio, con lo cual Marcello Mastroianni se encarga de buscarle un amante a su mujer. O sea, es todo disparatado. O sea, es una película imposible de rodar hoy, ¿no? Pero francamente, todos entendemos ahí... o sea, quiero decir, no la rodaríamos ahora, pero no la vamos a prohibir, espero, ¿no? Espero, ¿no? Porque además entendemos que es de mentira, es de figura, como dicen mis hijos, ¿no? Que es de mentira, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, es que es un problema de cara al pasado, pero es un problema en el presente y el futuro. Porque esto nos lleva a que un creador, hoy, a la hora de escribir una novela, Sí. o a la hora de hacer una película, y me quedo aquí, va a pensar, se va a autocensurar, o va a dudar si lo que va a escribir o va a hacer, qué impacto va a tener. Pero no el impacto que esperaba tener un artista o un escritor en el pasado, sino, oye, ¿esto me va a generar un problema? ¿Y me van a cancelar? ¿Voy a ser un apestado social? Estoy caricaturizando para que nos entendamos. O sea, que es un problema, primero, hacia el pasado, pero es un problema también de creatividad hacia el futuro. Entonces, a esto le suma la inteligencia artificial, le suma la cancelación, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Esta era una gamberrada, pero es verdad. Entonces, oye, ojo con la libertad, ojo con la censura, ojo con la cancelación, ojo con lo políticamente correcto, ojo con el espacio público y la expresión. Indubio pro libertad. Y si hay que criticarle a alguien, se le critica. Claro. Ya está, pero no se le cancela. Es decir, es mejor criticar y decir, oye, te has pasado. Vale, ya está. Pero eso siempre es una posibilidad. Emilio quería preguntar algo. Perdón, pero el título me parece fantástico y tiene que ver con lo que estáis diciendo ahora. En el 79 se estrena La vida de Brian. De los Monty Python, 2 estudiaron en Oxford. Se prohibió en muchos países porque se entendía como una crítica y una parodia de la religión cristiana. Hace poco se estrena una versión teatral en Londres y quieren quitar esa escena visionaria de Loretta que dice, yo quiero ser mujer. Le dicen, pues tú podrás ser mujer. Año 79. Dice, pero quiero tener hijos. Dice, o sea, no vas a tener hijos. Si quieres serás mujer, pero no tener hijos. ¿Cómo ha cambiado? O sea, ¿se podría rodar ahora La vida de Brian? Aristófanes, un tipo que hace 2400 años, en plena guerra civil, escribe una obra en la que hay una huelga de sexo por parte de las mujeres, ¿se podría estrenar? O sea, yo creo que es una de las grandes preguntas. ¿Cómo se apellida el colombiano el de Salvajes de una nueva época? Carlos Granés. Carlos Granés. O sea, lo salvaje ha pasado a la política, por poner ejemplos de fuera, Trump, etcétera, y el arte, que era la vanguardia, lo salvaje, lo rompedor, lo creativo, la libertad, ahora es políticamente correcto. Este es el gran debate que tenemos, es lo que estáis diciendo, fantástico. Sí. Nada, Emilio, es que es verdad. Sí, respecto a lo que decía el caballero... Bueno, no, prefiero que haya más preguntas. Un segundo. ¿Ahí otra? No has respondido la de... Sí, bueno, me la dejo para el final para que la gente pueda hablar más. He sido prudente, ¿no? Lucía, ¿vamos bien? Sí. 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 Para contestarle a Gonzalo, que estaba hablando antes, nada de la nueva gastronomía vasca no hubiera sido nada si no hubieran habido los artículos de Sabarín en el ABC, en la Cofradía de la Buena Mesa o la Real Academia de Gastronomía. Luego, sobre el español, es una de las grandes industrias españolas. Habría que luchar más por ello. Por ejemplo, el español no es lengua en la Unión Europea, es el inglés y el francés, y todos habría que hacer algo para que también fuera una de las lenguas vehiculares de la Unión Europea. Yo estuve en África Occidental haciendo un estudio sobre el español y me pasé por todas las embajadas y consulados de África Occidental, por toda la zona de COWAS y de la CDA, vamos. Me contaba el cónsul de Cotonú que hay 400.000 estudiantes de español en Benín. Y intenté hablar con el Instituto Cervantes, porque es prácticamente la mitad de la población la que estudia español. Pues no se hizo absolutamente nada. Y tuvieron que llamar a Maduro para poner un instituto venezolano de español en Cotonú.
es verdaderamente una pena. Hay ocho institutos Cervantes en Marruecos y recientemente, hace 3 años, se ha abierto el primer centro del Instituto Cervantes en Dakar, o sea, en la zona subsahariana. Es verdaderamente penoso. Estuve en noviembre, estuve en la embajada en Abu Dhabi y me contaba Íñigo de Palacio, el embajador, que el interés que hay por el español en Emiratos, bueno, y en todo el Golfo, vamos, y no hay ningún instituto Cervantes en todos los países árabes. No sé, es un poco triste. Y luego, ya para hablar de cancelación, esto es simplemente una referencia. Para hablar de cancelación, últimamente, ya no es tanto en cultura, pero quizás en educación, se está cancelando. Nuestros hijos están aprendiendo cada vez menos asignaturas. Se ha cancelado el latín, que es la base de nuestro idioma. Se está cancelando, por ejemplo, lo que es historia, la asignatura de historia, se está cancelando parte de la historia de España. Quizás precisamente para que tiene como fondo la segmentación en determinadas regiones. Y eso lo que hace es separar más que cohesionar, que era lo que decía, por ejemplo, Borja. No sé qué pensáis de todo esto que he dicho. Gracias. Y muchísimas gracias por el debate. Yo quiero decir que hay maravillosos ejemplos de colaboración entre españoles de todas las Españas que no se conocen lo suficiente, ¿no? Buñuel, Dalí y Lorca, ¿no?, se corrían unas juergas impresionantes en Toledo juntos, ¿no?, y eran un catalán, un aragonés y un andaluz. Manuel de Falla, andaluz de Granada, si no me equivoco, no, de Cádiz, ¿puede ser? ¿De Cádiz? De Cádiz. Le puso música a la Atlántida, un poema en catalán de Verdaguer, ¿no? Para muchísimos españoles, la introducción a Machado ha venido de la mano de un cantautor catalán, que es Serrat. O sea, todo esto hay que potenciarlo. Todo esto hay que potenciarlo. Sobre el problema, bueno, sobre el español, es verdad que es una lengua en auge, faltan profesores de español. Y tenemos que colaborar con países como México, Argentina también, para que nos ayuden a que haya más profesores de español. Esto nos falta. Y ya, por terminar, no quería dejar de comentar. El debate sobre la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas es verdad que está en la ECIT, pero es un debate siempre vivo en la carrera sobre si debe continuar allí o no. No le puedo avanzar lo que vaya a ocurrir. Es verdad que hay cultura que es cooperación. Cuando tú inviertes dinero, por ejemplo, en Perú, pues en restaurar un palacio virreinal en Cuzco, ¿no?, eso es dinero de cooperación. Vale, no es dinero de cooperación pagar el pabellón de la Bienal de Venecia, tal, ¿no? Entonces, es verdad que no es lo mismo, pero es verdad que la cooperación también tiene una vertiente cultural, ¿no? Con lo cual, no es del todo insensato que esté allí. ¿Había más preguntas? Allí, sí. Perdona, Borja, te he robado el turno. No. Lo siento. Bueno, hola, muchas gracias por vuestra intervención. No sé si hay una parte que me podéis responder más uno u otro, pero bueno, voy a intentar ser breve. Me ha gustado mucho cuando habéis hablado de la parte de educación, bueno, cuando habéis hablado sobre todo de qué proyecto, ¿no?, o qué han lanzado por ahí, ¿no?, qué visión queremos dar de España, o si hay efectivamente un proyecto común y a lo mejor es porque no lo tenemos claro. Quizás aquí Juancla pueda alumbrar un poco más de la experiencia que tenéis fuera, qué modelos o qué estados son más capaces de introducir la cultura ya en la educación desde muy jóvenes, porque yo lo que percibo muchas veces
Yo he estudiado muchos años y me he dado cuenta de la importancia de la cultura estudiando realmente, ¿no? Es una cosa que ha sido muy posterior a la universidad y muy posterior al colegio. Entonces yo quizás veo una falta de ese, no sé si ya el derecho a la cultura o propiamente una política cultural dentro de la educación, ¿no? Entonces me gustaría, que quizás no lo habéis tocado tanto, meter un poco ahí cómo podría, respecto, por ejemplo, a Francia, ¿no? Que creo que por su sistema de exámenes son mucho más proclives a generar pues ese debate que a lo mejor nos falta y que tenemos que adelantar en edades más tempranas para no encontrarnos con 40, con 50, con 60 años en un hemiciclo hablando de cosas que deberían estar saldadas un poco de antes, ¿no? ¿Acumulamos con la otra pregunta? Buenas tardes. Tengo que decir que el viernes yo vi Divorcio a la italiana y me encantó. Sí. Ese fue mi plan del viernes. Y como mujer, pues no Me le... pareció el final, la verdad es que no tiene Condenada. desperdicio. ¿Cómo termina? Termina con la... Pero no hagáis spoiler para los que no lo han visto. Perdón, Claro. sí, iba a decirlo, sí. Luego lo comentamos. Si no la han visto, por favor, véanla antes de que la cancelen, porque es una comedia Es maravillosa. muy divertida y Mastroianni no tiene pérdida en la película, Sí, es sí. espectacular. Sí. Pero volviendo al tema del español y volviendo a lo que comentaba sobre Unión Europea, en la OCDE, donde yo he trabajado muchos años, se ha intentado mucho tiempo que el español fuera lengua oficial, o sea que no es menor ese comentario respecto a que sea lengua oficial de los organismos internacionales, ¿no? Pero no quería hablar de eso, quería hablar de otro idioma que surge y que ya está aquí, no surge con fuerza, que es la inteligencia artificial y donde el español no está presente. Es un idioma que se está creando en inglés y que los programadores españoles programan en inglés, ¿no? Y me parece que en el futuro, incluso ya en el presente, es fundamental que tengamos una estrategia de país al respecto. Y quería saber qué estás pensando, Borja, o qué se puede pensar desde el Estado en este sentido. Borja, creo que... Bueno, esta última parte es como una capa a la cebolla y varios estadios. Sabes que la Unión Europea, y lo sabes mejor que yo, está intentando encontrar una regulación adaptada a lo que está introduciendo la inteligencia artificial en varios... El tema de la lengua no es uno de los que preside estos debates. Estamos hablando de seguridad, de protección de la ciudadanía, de nuestras características como seres humanos, de nuestras libertades y derechos civiles. Este es en estos momentos el núcleo del debate en Europa. Pero me parece muy interesante, yo no había caído en esto. Esto del idioma, la inteligencia artificial, no había reparado en ello. Nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando en la parte de sociedad abierta, de mi responsabilidad está también el impacto de las nuevas tecnologías, el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Más, hay otros que se dedican al impacto de la digitalización en los procesos económicos, en la economía. A mí me toca esa parte más de derechos ciudadanos, derechos civiles. Y es verdad que todo el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial trae unos avances o un potencial de avance extraordinario para nuestras sociedades. Gracias a la inteligencia artificial vamos a poder abordar los grandes retos que tenemos como humanidad en las próximas décadas, esto es cierto, pero también tiene una cara B, y esa cara B nos interpela incluso hasta como seres humanos. No estoy desviando porque ya te he dicho que no tengo ni idea, no hemos analizado y no hemos reparado en el idioma, pero es muy interesante. De todas maneras, yo no soy pesimista ahí. A mí me sorprendió gratamente que cuando salió el chat GPT famoso, salió también en español. Sí, o sea, era una de las lenguas en las que estaba. ¿Lo habéis probado? Sí, he jugueteado un poco con él, sí. Yo lo he hecho en español y en inglés. En inglés te responde... Ya. Pero si no aprende español, es que tampoco es tan inteligencia. Quiero decir, aprenderá, ¿no? Pero... Quería tocar la pregunta anterior que me da pie a decir algunas cosas. Lo que no se conoce no se aprecia. Es verdad que en España tenemos un déficit de conocimiento de la inmensa tradición cultural de la que somos herederos, ¿no? Si no la conocemos bien, no la vamos a poder divulgar, ¿no? Yo hablo mucho de Ortega porque le he leído, ¿no? Y a lo mejor he leído menos a Sartre, que me parece un filósofo menor, ¿no? Pero ¿por qué Sartre es más conocido que Ortega en el mundo? Pues quizá porque nosotros no lo leemos lo suficiente, ¿no?
Un país, has hablado de Francia, pero un país que lo hace excelentemente bien esto, la diplomacia cultural, es Italia, por ejemplo. Tengo aquí a un querido familiar italiano y me impresiona, por ejemplo, el despliegue que hacen todos los años por lo que llaman el Dante Dì, ¿no? El Día de Dante, ¿no? El Día de es algo impresionante. ¿Qué día es? ¿Es marzo, el 26 o el 29 o algo así? Pero ponen a todas sus embajadas a organizar lecturas continuadas de la Divina Comedia, que no es un texto sencillo, ¿no? Y a explicarle al mundo la importancia capital que tiene Dante como padre de la cultura occidental, ¿no? O sea, Dante no creo que sea más leído que Cervantes, ¿no? Pero, porque, insisto, no es fácil, ¿no? Pero los italianos hacen muy bien, ¿no? en promoverlo como un padre de la cultura occidental y tener a todos sus diplomáticos casi todo un mes hablando de Dante, ¿no? Siempre en marzo. Nosotros eso con Cervantes no lo hacemos, ¿no? A mí nunca nadie me ha dado instrucciones en una embajada para, oiga, organice un coloquio sobre Cervantes y lea capítulos de, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Hay que pensar en estas cosas. Pero todo eso viene, digamos, o sea, la precondición, como tú dices, es un mejor conocimiento de todo lo que heredamos culturalmente como españoles. Bueno, esta es la última pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, además de...? Bueno, si no, charlamos. Vale, bien. Bueno, a mí me gustaría hacer un poco de abogado del diablo. Me interesan particularmente a menudo el uso de los significantes flotantes, ¿no? Porque dan idea de cuestiones que a veces parecen compartidas y no lo son, y me parece que se ha mencionado muchas veces aquí lo políticamente correcto, y sería interesante reflexionar cómo lo políticamente correcto seguramente para todo el mundo no es lo mismo. Pero me gustaría, y digo que me gustaría hacer de abogado del diablo, porque quitando radicalmente de la ecuación la cancelación, ¿no? Es decir, si cogemos una obra y le quitamos un capítulo o un fragmento y la seguimos vendiendo como la misma obra, evidentemente esa obra no es la misma. Pero cuando hablamos de la reinterpretación de algunas obras, ¿no? Como hablábamos a lo mejor del musical de Hamilton o de esa reinterpretación de la que hablaba el compañero, que son cuestiones que se venden como reinterpretaciones, pregunto, ¿hay un sesgo cognitivo, hay un sesgo que nos conduce a calificar ciertas cosas como potencialmente querer encajar en lo políticamente correcto en lugar de una expresión artística alternativa? Es decir, detrás de esa reinterpretación X, que puede ser novedosa, que puede molestarnos, que puede no encajar en nuestra visión de las cuestiones, también hay un artista que está ejerciendo su libertad creativa. ¿Hay un sesgo cognitivo a la hora de diferenciar libertades artísticas, y nos parece que algunas libertades quieren encajar en unos esquemas y otras libertades son libertades genuinas? Licencias artísticas. Yo es que creo que el problema no es la reinterpretación, es la censura de lo que se reinterpreta. A mí que cada uno coja una obra preexistente y la reinterprete me parece muy legítimo. Faltaría más, incluso me puede interesar la reinterpretación que hace un artista. De hecho, la pintura es un ejemplo de esto. Digo, sin vocación política. También puede tener una vocación política. Me parece muy razonable que exista y además está bien. El problema es la censura que se hace sobre la obra reinterpretada. Una diferencia entre lo bueno, que es la reinterpretación, y lo malo, que nos contamina. Y por lo tanto creo que ese discurso nos infantiliza también como seres humanos. Porque nos cree que no tenemos capacidad crítica suficiente para interpretar, sin que nadie nos lo dé masticado, un texto escrito hace 100 años. Y hombre, convendría también, y esto está muy relacionado y se cruza con la formación, con la educación, con la escuela, convendría también que a nuestros niños y niñas les diéramos herramientas sólidas y solventes también para interpretar un texto sin necesidad que venga nadie a reinterpretárselo o a dulcificárselo. Yo creo que todo puede convivir.
Lo creo que no podemos aceptar en esa convivencia es ascensor. Y no es lo mismo. Creo que has hecho una aportación muy inteligente. No es lo mismo mutilar que reinterpretar. Reinterpretar estamos reinterpretando constantemente, ¿no? Es verdad que, y a lo que dice Borja, que estoy de acuerdo, sumo que se nota cuando... Porque muchas veces uno nota que el artista se ha tomado una licencia y otras veces, pues por ejemplo, ha cogido Nabucco, la obra de Verdi, y la ha llevado al siglo XX, y el coro de esclavos pues es un coro de prisioneros en un campo de concentración, ¿no? Pues bueno, esto, ahí lo que estás diciendo es el tema central de esta obra atraviesa los siglos sin problema, ¿no? Y puede ser. Pero claro, cuando coges a Cleopatra, que todo el mundo... Quiero decir que científicamente está probado que era blanca, y la haces negra. ¿Eso es una reinterpretación o estás intentando acomodarte a lo políticamente correcto? No sé, me estoy refiriendo a una última polémica. Ya sabéis que ha habido una serie en Netflix, ¿no?, que de repente Cleopatra es negra, ¿no? ¿Eso es una licencia o eso es una concesión a lo políticamente correcto? Ahí habría diferencias, ¿no? En lugar a mí, la forma que tiene la tradición, a mí me gusta decir que es la espiral, ¿no? Volvemos al lugar, pero nunca es el mismo lugar, ¿no? Con lo cual, y las grandes obras se pueden permitir evolucionar en esa espiral, ¿no? Nunca van a ser lo mismo, van a ir poco a poco, pero si esa evolución es orgánica o fruto de la licencia del artista, es maravilloso. Si es fruto de una imposición ambiental, es cuando empezamos a pensar que estamos perdiendo más que ganando. Comenta Lucía que bien. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos ustedes. Ha habido muchas preguntas. Lo tomamos como signo de que... No, déjalo, te van a decir que no, es por eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.